Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Pep Guardiola y Luis Enrique Martínez son amigos desde los años 90. Primero coincidieron en la selección española de Javier Clemente, más tarde pasaron 5 años juntos, entre el 96 y el 2001 en el Barça, y por fin han mantenido una muy buena relación con el paso de los años. Esta semana se miden, se van a enfrentar en París, con el Parque de los Príncipes como escenario de un Paris Saint-Germain-Manchester City que no es un partido más. Se miden dos de los clubes que mayor inyección económica han recibido en los últimos 10-15 años. Dos clubes que han dominado futbolísticamente sus países, Francia e Inglaterra, cada uno el suyo, y que tienen en la Champions League su gran reto. Guardiola lo sigue buscando, lo vuelve a perseguir después de conseguirlo con el City en 2023 y Luis Enrique lo sigue buscando con el París. Y los dos se encuentran en una situación bastante límite. El Paris Saint-Germain tan solo tiene 7 puntos, es 25º clasificado, ahora mismo estaría fuera de incluso los equipos que jugarían el playoff, y el Manchester City con 8 puntos es 22º, es decir, ahora mismo estaría por los pelos, pero estaría en ese playoff previo a los octavos de final. La Copa de Europa es de los títulos importantes el que tiene más a mano un Manchester City que en la Premier está a 12 puntazos del Liverpool. Luis Enrique está construyendo el Paris Saint-Germain post-Mbappé y domina en Francia, pero está siendo muy discutido por sus resultados en Europa. Los dos, por tanto, se juegan mucho en el partido. Ambos se han movido en el mercado invernal, el PSG fichando a Kvaratskhelia por unos 70 millones de euros y el Manchester City, a falta de oficialidad, a Vitor Reis, a Kuzanov y a Omar Marmoush. Señal que ambos han visto deficiencias, han visto necesidades en sus plantillas para cumplir con las expectativas. Los dos tienen un ideario futbolístico muy parecido. Ambos quieren tener la pelota, dominar, pasar mucho rato en campo rival y robar tras pérdida todo lo que se pueda. Así que a priori, quien tenga más la pelota entre Paris Saint-Germain y Manchester City va a partir con ventaja, porque son dos equipos que atacan bastante mejor de lo que defienden. Son matemáticas y eso seguramente será así, pero al mismo tiempo el que se atreva a correr puede también tener premio doble, porque a ambos equipos les está costando mucho, especialmente esta temporada, replegar e interrumpir contraataques. Va a ser el partido de partidos de una jornada 7 de esta fase Liga de la Champions, que va a ser súper emocionante y con partidos preciosos, como un Benfica-Barça, siempre ambientazo andaluz, un Cholo contra Xabi Alonso, es decir, Atlético de Madrid-Leverkusen. Viaja Xabi Alonso a España por primera vez desde que es entrenador del Leverkusen, del cuadro alemán. El Madrid sin opción de perder contra el Salzburg, rival sencillo pero se la juega el equipo de Ancelotti, y el Girona visitando por primera vez San Siro, ni más ni menos. Y además de todo esto, Guardiola y Luis Enrique sin red. Jornada 7 ya de la Champions, jornada súper decisiva de la nueva Copa de Europa, la remodelada Copa de Europa que nos está molando tanto en este primer año de debut. Sigue siendo la Copa de Europa de toda la vida, el campeonato europeo más importante, pero este formato nuevo que nos está dando emoción para las últimas jornadas, como la que citábamos con ese Paris Saint-Germain-Manchester City, pero es que hay mucho más. El martes, Mónaco-Aston Villa y Atalanta-Sturm Graz a las 6:45, y para las 9 quedan Atlético-Leverkusen, Benfica-Barça, Bolonia-Borussia Dortmund, Brujas-Juventus, Estrella Roja-PSV Eindhoven, Liverpool-Lille y Slovan de Bratislava-Stuttgart. Y para el miércoles, 6:45, Leipzig-Sporting de Portugal y Shakhtar-Brest. Para el turno de las 9 de la noche, el Madrid-Salzburg, el Milan-Girona, Sparta de Praga-Inter,
ese Paris Saint-Germain Manchester City que citábamos, Arsenal Dinamo de Zagreb, Celtic Young Boys y Feyenoord Bayern. También dos campeones de Europa en ese duelo histórico entre Feyenoord y Bayern. Vamos a analizar lo más destacado que nos puede dejar la previa de esta jornada con Aritz Gabilondo y José David López. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me consta que sufriendo un pelín ahí con la Real, pero bueno, año complicado, bueno, nada pero nuevo. Sí, tiene que haber años complicados. Nada nuevo, Bruno. Sí, es verdad. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A ver qué equipo eliges de los míos para decirme que estamos sufriendo. Cualquiera, Betis, tal, sí, puedes elegir, United, bueno. United. Sí, puede elegir, David, este fin de semana. Como habréis visto, estamos ya a 20 de enero, me niego a deciros feliz año, entre otras cosas porque ya habíamos hablado, pero claro, en el Play no nos habíamos saludado todavía, pero llego a decir feliz año y la gente se me hubiera tirado encima, o sea, y con razón, es lamentable esto de estar a 20 de enero felicitando el año, pero sí que estamos felices porque vuelve la Champions, Aritz. Vaya jornadón que nos viene así para abrir fuego, vaya jornadita tenemos, ¿eh? Sí, tenemos una jornada espectacular. Primera vez que hay Champions en enero, que bueno, con el nuevo formato pues también tiene ese matiz, ¿no? Que vamos a tener dos jornadas en las dos últimas semanas de enero y además las dos finales, o sea que van a ser absolutamente decisivas, con sobre todo el Madrid teniendo que ganar sus partidos para intentar no llevarse un susto gigante, y luego otros dos equipos que yo creo que, más allá de que sean fuera de los españoles, pero se están jugando la vida, que son el PSG y el Manchester City, que van a jugar entre ellos, yo creo, el partido de la semana, y diría que de la fase liga de esta Champions. Y el primer partido de Xabi Alonso en España desde que entrena al Leverkusen. Hay muchísimos alicientes en esta jornada. Como he empezado en la portadita hablando de ese Paris Saint-Germain Manchester City, ese partido en el que se la juegan David, el City y el PSG, si te parece empezamos por ahí. Enseguida, ya os lo avanzo, he estado buceando entre cositas, estadísticas de la Champions y demás. He encontrado una que es muy, muy loca, pero luego os la cito. David, no sé si te crees o no la recuperación del Manchester City. Son 4 victorias en los últimos 5 partidos. De esos encuentros, en algunos ha jugado mejor, en otros peor. Contra el Brentford pudo perder perfectamente, a pesar de que llegó a estar 0-2 ganando. Contra el Everton, a pesar del empate hace casi un mes, para mí hizo un muy buen partido. Hombre, los números sí que son mejores, y decir después de un 0-6, aunque sea en el campo del Ipswich Town, con un buen Foden y demás, que no está mejor que hace un mes el Manchester City, pues sería mentir. Yo creo que vamos a ver hasta dónde, pero yo creo que mejor sí que está el equipo de Guardiola. Sí, antes de esta seguidilla de partidos, digamos, en los que ha encontrado otra vez resultados, no sé si sensaciones del todo positivas, pero sí, desde luego, resultados, llevaba más o menos 10-12 partidos en los que le costaba incluso hacer cifras goleadoras a favor, y eso es algo que a mí particularmente, dentro de todos los aspectos que podemos enumerar en una lista interminable de problemas que estaban haciendo que el City no fuera, sobre todo, tan reconocible competitivamente, a mí lo que me llamaba la atención era la incapacidad que estaba teniendo para hacer gol. Y es muy raro teniendo todo el arsenal que tiene arriba, teniendo la capacidad de variables ofensivos, teniendo incluso muchísimas veces jugadores que a pelota parada, en cualquier acción puntual, te pueden levantar un partido, porque para algo es una de las mejores plantillas del mundo. Sin embargo, no se puede decir eso de los últimos partidos, así es el detalle que a mí me marca diferencia. Es verdad que ante el Brentford se vuelve a dejar puntos, pero marca 2 goles, venía a ganar por muchos a un modesto, evidentemente, en la FA Cup, pero ya le había metido 4 también a West Ham, ahora marca 6 también fuera de casa. Yo creo que por lo menos el olfato goleador la ha vuelto a recuperar. Creo que mucha culpa tiene de la mejoría, pues el haber recuperado una buena versión de Kovacic, que ha estado mucho tiempo tocado y sin Rodri era fundamental, que Foden por lo menos en las últimas semanas ha vuelto a parecer un jugador que vuelve a estar enchufado en la línea ascendente de los últimos tiempos, que le colocábamos como un elemento diferencial. Bueno, yo creo que son pequeñas mejoras que al final, junto con la idea de que ir peor que iban era casi imposible, con el hecho de que el entusiasmo de quizá algunos nuevos fichajes que pueden llegar estos próximos días, pues también ha avisado, ha alertado de alguna manera clarísima a los que venían desde segunda línea, por lo menos que habían perdido un poco el foco. Creo que todo eso te lleva a pensar que el equipo ha mejorado. Ahora bien, le va a dar suficiente como para salvar
un partido clave ante un rival que se la está jugando mucho más que ellos. Bueno, pues creo que es el test definitivo para demostrar si de verdad ha dado el paso adelante o no. Incluso recuperando a nivel goleador a Haaland con esa renovación hasta 2034. Luego os tiro una de lo de Haaland y lo de los fichajes. Aritz, a ver si esta me la compras, porque yo sé que tú no eres muy fan de Kovacic medio centro, Kovacic pivote, pero yo creo que sí que es el mejor pivote que tiene en la plantilla o el que más rendimiento le está dando ahí a Guardiola, y no es casualidad que en estas victorias que citamos, estas 4 de los últimos 5 partidos, si no me equivoco, en todos ha partido Kovacic como mediocentro titular. Sí, bueno, es que es la única, digamos, solución cercana a lo que hubiera sido tener un mediocentro en la plantilla, pero es que para mí Kovacic no es mediocentro. Yo lo intento explicar y insisto en ello. Me parece que es un acompañante de otro mediocentro. De hecho, cuando él ha sido mejor jugador, así cuando ha tenido otro cerca de él. Véase en la selección, sobre todo a Rakitic, Brozovic, en aquella línea de centrocampistas mágicos que tenía Croacia, pero luego yo creo que él por sí solo le cuesta mucho sujetar un centro del campo. Es cierto que en los últimos partidos ha habido una mejoría, aunque tampoco yo tiraría las campanas al vuelo. Me parece que venimos de la semana anterior un empate a 2 en el campo del Brentford en los últimos minutos, que fue una decepción mayúscula también para el City. Todo esto yo creo que con la renovación de Haaland pues ha hecho como olvidar la mala racha que ha tenido en este último tiempo el City, y sobre todo el 0-6 ayer frente al Ipswich. Pero vamos, si hay algún brote de mejora en el City, para mí es Phil Foden, que creo que estaba lejísimos de su máximo nivel, y bueno, está encontrando portería, está siendo determinante cerca del área, que es otro de los puntos que incluso sin tener mucho juego, tener un futbolista tan determinante te da victorias y te da las cosas que necesita el City. 4 goles y una asistencia en los 2 últimos partidos. Y bueno, luego está el Paris Saint-Germain enfrente, David. Son 7 victorias consecutivas si contamos el empate contra el Lens de Copa, empatan a 1 y acaba ganando en los penaltis. Bueno, son 6 victorias y un empate, mejor dicho, pero acaba llevándose la eliminatoria contra el Lens a pesar de ese empate. En el partido de Liga ganó al Lens remontando por 1-2, con alguna baja importante. Vamos a ver si llega Dembélé y cómo llega, porque está, me contaba Anderson Rubia, pasando por un proceso vírico bastante importante, y sobre todo eso, cómo llega, y Marquinhos sí que parece que, a pesar de que no estuvo contra el Lens, sí que podría llegar. También está mejor el Paris Saint-Germain, aunque una de las claves había sido Dembélé, muchos de estos partidos jugando como falso 9, pero bueno, hay varios jugadores que están subiendo al carro del buen rendimiento. Gonzalo Ramos entrando bastante en segundos tiempos y aportando, Barcola y Doué en las bandas siendo peligrosos. Bueno, un poco como el City, Aritz, está en ese punto de hasta qué punto está realmente mejor o no. Otro equipo que yo creo que está en clara mejoría, que es el PSG, pero también con sustos. Entre semana ese partido de Copa que lo gana muy a final, incluso la final de la Supercopa que juegan en Qatar también la ganan, pero sufriendo hasta el último minuto con aquel gol de Dembélé. Y bueno, está encontrando algunas soluciones Luis Enrique en el equipo. Yo creo que es un equipo que defiende mucho mejor que estos últimos años. Ya lo comenté en algún play con vosotros, y eso que la Champions no es que esté siendo precisamente un ejemplo de ello, pero creo que esa fortaleza defensiva la está adquiriendo. Y luego, bueno, sin una grandísima estrella, pero por momentos Barcola, en otros momentos Dembélé están tirando del carro. Y luego, bueno, pues lo de Vitinha me sigue pareciendo sensacional. Fabián el otro día vio portería. Joao Neves también creo que es un buen fichaje, e incluso ha jugado algún partido lateral izquierdo, que es una situación extrañísima para él. Así que yo creo que es un PSG en crecimiento, pero claro, no te puedes, en un partido como el del City de este miércoles, pues permitir ni un solo error, porque te quedas prácticamente fuera de la Champions. Total. Luego está el tema de la renovación de Haaland unida a los fichaje de Marmoush, fichajes de futbolistas como Vitor Reis, el brasileño, Kuzanov, el uzbeco. Yo creo que demuestra que el Manchester City, a pesar de la mala temporada, a pesar de todos los pesares, pues quiere seguir siendo un club importante, que no se dan por vencidos y que quieren en los próximos años también seguir por la línea. Me parece que hemos recuperado a David. ¿Sigues por ahí, David?
Por aquí estoy, por aquí estoy. Sí, sí. Pues vamos al Atlético de Madrid y Leverkusen. Empiezo por ahí, David. Son dos de los equipos con mejor racha de toda Europa. El Atlético llevaba, es verdad que la perdió contra el Leganés, llevaba 15 victorias consecutivas, perdió 1-0 en Butarque, y el Leverkusen lleva 11 partidos seguidos ganando, que habiendo jugado entre medias partidos de Champions, Bundesliga, contra equipos importantes y demás, no es tan mal tampoco la racha con la que llega Xabi Alonso, ¿eh? Es la única manera de, a nivel Bundesliga, haber permitido de alguna manera que no se escape el Bayern, porque la racha de los muniqueses era como para ya haber prácticamente encarrilado la Bundesliga, teniendo en cuenta cómo había empezado el Leverkusen. El hecho de haber racionado, yo creo que bien además a las bajas, rotando cada vez más, porque es cierto que cuando se lesiona Boniface el equipo va mal y encontrar un sustituto de su nivel goleador era casi una quimera. Lo ha encontrado con Patrick Schick, que está extraordinario, no solo marcando goles, sino además con una sensación de liderazgo, de una nueva vida, un nuevo renacer de los muchos que ha tenido en su carrera, el checo, que es díscolo como él solo, pero cuando está en racha es un jugadorazo tremendo. Me llama la atención también cómo ha ido jugando muchas veces con Grimaldo por fuera, con Frimpong por la otra banda, pero muchas veces no jugando ya de carrileros, sino prácticamente de extremos, con lo cual de alguna manera se ha rearmado mucho más en defensa, jugando muchas veces contra centrales o metiendo incluso en el costado izquierdo a Hincapié, el ecuatoriano. Es decir, que está cambiando bastantes cosas respecto a lo que era, porque el año pasado sabíamos cómo jugaba el Leverkusen, siempre jugaba igual, prácticamente me atrevo a decir que jugaban los mismos y rotaciones había las justas. Ahora ha tenido partidos en los que Ver se ha quedado fuera, en lo que ha podido descansar, rotar, ha probado nuevos sistemas, todos les están funcionando. Es verdad que creo que ha querido ser más ferro cada vez más en el centro del campo, la defensa también cada vez que puede prefiere apuntillar un poquito más a ser precavido y tirar un poquito más de solidez, de contundencia. Es algo que creo que le hace un poquito menos animoso esta temporada, un poco menos divertido, digamos, dentro de lo que es el excentrismo y la locura del año pasado, que era un vértigo tremendo y además le salía todo. Pero precisamente por este renacer creo que le pilla en el peor momento de la temporada de Atlético de Madrid, porque si el Leverkusen hace un mes y medio encuentra al Atlético de Madrid como estaba, creo que los de Simeone estaban en esa línea en la que le daba igual enfrentarse al que fuera, porque se lo estaban creyendo, porque estaban creciendo, y ahora creo que ha cambiado muchísimo la dinámica. No obstante, me parece uno de los grandes partidos que nos podía dar este Champions, porque de inicio imaginé que este partido iba a ser un choque de estilos, como solemos decir muchas veces conceptualmente, y de verdad que lo sigo pensando más allá de que, insisto, ahora creo que Xabi Alonso conoce mucho más su equipo y por eso le ha dotado de más registros de juego. Vamos a ver qué pasa con Xabi Alonso, Aritz, pero para mí esta temporada para Xavi es muy importante porque está demostrando que es un entrenador top, porque se ha encontrado con problemas en el inicio de temporada, los ha resuelto desde la pizarra, muchas cosas las comentaba ahora David, en muchos momentos siendo un poquito más precavido, ha encontrado más orden. Creo que es una temporada en la que sigue aprendiendo como entrenador Xabi Alonso, y ya empieza a sonar en las quinielas con muchísima fuerza para el Madrid. Creo que es una temporada muy importante y que la está resolviendo de momento con maestría el técnico Tolosarra, ¿eh? Fíjate que yo antes de comenzar la temporada hice un artículo que se titula algo así como Todo que perder, Xabi Alonso todo que perder, ¿no? Porque efectivamente el segundo año, después de haberlo ganado todo prácticamente, porque se quedó en la final de la Europa League, pues podían sembrar dudas, ¿no?, de lo que podía hacer, y más aún con el mal arranque de temporada que hizo, ¿no? Llegó a estar, yo creo que fueron a 11 puntos del Bayern en la Bundesliga, y sin embargo, efectivamente, anteponiéndose a todos, sobreponiéndose a todos los problemas que ha tenido, la última, la lesión de Boniface y de Terrier también, que se va a perder el resto de la temporada, pues le ha ido dando ese toque suyo al equipo, y bueno, la verdad es que a nivel competitivo y de resultados es indiscutible, ¿no?, que está en un gran momento. Yo creo que es un partido interesantísimo, porque incluso dos técnicos que juegan con el mismo sistema, con tres centrales habitualmente, juegan de manera muy distinta, y bueno, va a ser muy bonito de ver, y vamos a ver también este Leverkusen, que tiene a Schick en estado de gracia, que está recuperando la mejor versión también de Florian Wirtz. Grimaldo marcó un golazo hace un par de jornadas también de libre directo. En fin, yo creo que es un Leverkusen muy parecido, que se va asemejando a algo al que fue el año pasado ese gran Leverkusen de Xabi Alonso. Y los dos con cintura en lo táctico, porque
lo que decías, empezó la temporada con 3 centrales el Atlético, pero muchos partidos ha metido defensa de 4, ha encontrado esa fórmula en la que Marcos Llorente o Nahuel son lateral y Giuliano es extremo y le está yendo muy bien también al Cholo. De hecho, esa espalda de Grimaldo, porque nos guste más o menos, ahí puede sufrir un poquito Grimaldo, porque no tiene esas características y además no para de subir porque se lo pide Xabi Alonso. Y Giuliano, por más que no sea un futbolista técnicamente excelso, es que le está buscando las cosquillas a todos los laterales con los que se enfrenta. Está siendo de los jugadores más peligrosos del Atlético de Madrid. Va a ser un auténtico partidazo, como decía David, en cierta manera choque de estilos, partido súper interesante, como lo va a ser también, lo es siempre, David, que va el Barça a Lisboa, el Benfica a Barça. Los partidos andaluz son siempre complicados para el FC Barcelona. El año del Benfica es muy irregular, ese cambio empezó con Roger Schmidt, cambio a Bruno Lage, vienen de ganar por 4 goles a 0 el último partido con hat-trick de Barreiro, que es una cosa un poco loca, y con un Skjeldrup, Andreas Skjeldrup, el noruego, en un momento de forma impresionante. Son parte desde el extremo izquierdo, no es un delantero, por decirlo así. Son 2 goles y 2 asistencias en los 3 últimos partidos. No sé si lo has visto, pero una de las asistencias que mete al espacio en uno de los goles de este último fin de semana del Benfica es un pase a lo Laudrup. Está jugando a muy buen nivel el noruego, ¿eh? Sí, fíjate que lleva, de los 3 últimos partidos de Liga, ha perdido 2 el Benfica, que es algo que ya te lleva a pensar que con la cantidad de pocos puntos, mejor dicho, que se dejan entre los grandes, pues te podía dejar fuera. Sin embargo, hace apenas unos días ganó también la Copa de la Liga, en Champions ha tenido días altísimos y días bajísimos. Es muy extraño que sea tan irregular. Viene pasando, por cierto, a los 3 grandes de Portugal últimamente. Entre ellos creo que el que menos se da al final se va a llevar la Liga. Pero por el Benfica me llama la atención porque era un equipo de una regularidad tremenda, incluso aunque había cambiado bastantes elementos en los últimos tiempos, manteniendo muy poco de la base que hace 3 o 4 años estaba. Ha cambiado mucho, pero siempre era un equipo muy, muy regular en ese sentido. Y al volver Bruno Lage, yo sí que pensé que le iba a dar un poquito más de cordura. Le está costando, no obstante, los días clave, como digo, la Copa de la Liga al final se acabó imponiendo y la gana. A mí me gusta mucho el noruego, Skjeldrup, porque es uno de esos jugadores que tienen varios en los últimos tiempos escandinavos en Portugal que están fichando muy bien, y Skjeldrup, tengo un muy buen amigo que es precisamente scout en Noruega, en Dinamarca y demás, y me lo tenía apuntado hace muchísimo tiempo, y yo estaba esperando a que le dieran la iniciativa. Es verdad que le está costando entrar, es un chico que normalmente tira a jugar a banda izquierda para ir hacia adentro en diagonal derecha, el otro día hace un partidazo en ese sentido, y es cierto que todavía le cuesta, y creo que precisamente porque Azpilicueta ha llegado esta temporada, porque suele jugar solamente con un 9 que es Pavlidis. En ese rol, digamos que no ha habido un súper dominador, porque parece imposible quitar de ahí a Di María, en el fondo, con lo cual creo que le está costando en ese sentido, pero es una de las curiosidades, uno de los nombres a los que prestar atención en jornadas como ahora. El partido a mí me parece brutal. Es verdad que el hecho de que el Benfica en casa es mucho más fiable y sus mejores partidos claramente esta temporada lo está dejando de local. Es un equipo además que suele ser bastante desvergonzado en ese sentido, o sea, no le importa ir a tumba abierta en algún momento si lo tiene que hacer. No le va a tener, creo, demasiado respeto de inicio por lo menos al Barça, así que espero uno de esos partidos en los que verdaderamente demuestre que el Benfica, más allá de la irregularidad, sigue siendo uno de los grandes animadores, por lo menos en el Champions. El Benfica, Aritz, que es una de las mejores canteras de toda Europa. Es verdad que ahora tampoco tienen una presencia de canteranos que abrume, no tienen ningún, vamos a decir, Joao Félix, ningún jugador de ese nivel en la plantilla ahora mismo, pero no deja de ser un equipo muy peligroso. Es verdad que el Barça además viene de esa decepción que fue el empate en Getafe. No me pareció un mal partido, es decir, no me pareció de los partidos más preocupantes de esta mala racha del Barça en Liga. Y no sé si ves un favorito muy claro a la hora de llevar la iniciativa y a la hora de llevarse el partido de los 3 puntos, que al final es lo más importante. Bueno, yo creo que el Barça está en un buen momento, incluso habiendo empatado en Getafe. A mí me parece que es un Barça muy parecido o en la línea de lo que quiere Hansi Flick, que agresivo, sin balón, que defiende muy arriba y que, bueno, pues ya lo estamos viendo, sobre todo en Europa, le está saliendo muy bien la jugada, no tanto en Champions, en la Liga, que tuvo esa mala racha que ahora mismo le tiene por detrás del Atlético de Madrid y de Real Madrid, pero en la Champions le hemos visto golear al Bayern, por ejemplo. Es un equipo súper fiable y yo creo que
con opciones muy serias. De hecho, yo creo que si gana en Lisboa se mete en el top 8 prácticamente seguro. Así que yo al Barça lo veo por encima. Creo que Lamine Yamal está a un nivel superlativo, Rafinha también, incluso con la inconsistencia defensiva en algunos partidos o con ciertos errores, pues el Barça tiene muchísima pegada arriba y eso le debería bastar para ganar en Lisboa, que ya sabemos y lo vimos esta misma temporada que el Benfica como local le metió 4, por ejemplo, al Atlético de Madrid, y es un rival siempre poderoso. Nos vamos a la jornada del miércoles. El Madrid va a recibir al Salzburg. Es a nivel defensivo de los peores equipos de esta Champions. David además lleva un mes entero parado a nivel de partidos oficiales. Yo le vi un ratito el amistoso que jugó contra el Bayern. El Bayern, para que nos hagamos una idea, jugó un amistoso contra el Salzburg y le metió 6, un 0-6. Han perdido también contra el Midtjylland. La verdad es que no está siendo el año del Salzburg. Bueno, lo podemos elevar al grupo RB, porque tanto Leipzig como Salzburg están pasando un año bastante complicado. Tampoco hay superestrellas. Bueno, Sesco, Xavi Simons están bien en Leipzig en este caso, pero no sé si tiene que ver con eso el fichaje de Jürgen Klopp, pero no sé, al menos es sensación igual un poco mía de estar un poquito estancado el proyecto, las ideas de Red Bull de los últimos años que han sido tan innovadoras, que todo el mundo las seguía. Me parece que están un poco en momento de stand-by, David. Sí, fíjate que incluso en Brasil el Bragantino estaba a punto de descender a segunda división. En Brasil ha estado a punto, hasta la última jornada no se salvó, con lo cual lo podemos ampliar a prácticamente a todos los equipos. Yo creo que por eso están estirándose más. Por eso ahora están intentando comprar el Torino, por eso han metido acciones en el Leeds, también en Atlético de Madrid, a ver qué pasa, ya sabéis lo que opino de todo esto, pero es verdad que es imposible analizar lo que le pasa a Salzburg sin analizar lo que le pasa al Leipzig, lo que le pasa al Bragantino, lo que le pasa a todos, porque en el fondo va todo muy unido y todo es como una cadena junta. Es verdad que es el hermano pequeño europeo, el Salzburg, desde el punto de vista que cuando hay que hacer un balance de pruebas, digamos que lo hacen aquí, lo testan aquí y claramente no les está saliendo bien. El año pasado pierden la Bundesliga austríaca prácticamente en el tramo final, los 2 últimos partidos. No ganaron tampoco la Copa, lo cual ya era alucinante. Podía uno pensar que este año iban a racionar y ha pasado todo lo contrario. No han tenido capacidad ni para fichar bien, ni para tampoco en esa regeneración constante que tienen, pues encontrar un punto de equilibrio que le pueda dar un poco de rendimiento un poco más sostenido. Y no hablo de Champions, donde quizá evidentemente se le pueden ver las costuras, y no deja de ser un equipo siempre lleno de jugadores muy jóvenes que cuando tienen el año muy bueno son capaces de competir y dan un buen nivel, y la mayoría de veces no van a ser capaces de hacerlo. Pero que se caiga tanto en Champions podría ser llamativo, pero que en la Bundesliga austríaca ahora mismo esté a 10 puntos, si no me equivoco, del líder, eso es algo que verdaderamente no se puede perdonar este equipo, porque tiene una millonada detrás y un proyecto gigantesco comparado con el resto. Así que están en un momento de muchísimas dudas. Uno incluso ve cómo se está comportando algunos de los jugadores que teóricamente iban a dar un pasito adelante y tampoco lo están haciendo. Bueno, es verdaderamente un momento muy muy complejo, porque es verdad que está el danés Bistrup, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado, que arriba han cambiado por completo, porque ahora tienen a Geo, a Nene, jugadores africanos que todavía no tienen buen nivel, y Gluck, el israelí, que siempre hemos hablado de él como el siguiente que iba a dar el paso, pues esta temporada también está siendo de quedarse. Así que un equipo ahora mismo muy indescifrable, pero Madrid más favorito nunca. Apúntate el Dorjales Nene, que está sonando para el United, David. O sea que, ojito ahí. Te iba a decir, Aritz, que es rarete lo de Klopp, ¿eh? O sea, no digo que no lo vaya a hacer bien, pero alguien que ha sido un emblema del Borussia Dortmund y del Liverpool en los últimos 10 años, ficha para un cargo en el que va a cobrar un pastizal, pero no se sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Bueno, va a ser un mega director deportivo. Hay varios casos, ya sé que no es el primero, pero alguien que viene de ser un entrenador tan entrenador, que pase a este cargo, no sé, a mí me llamó la atención, no voy a decir negativamente, pero es un movimiento que no acabo de entender demasiado bien, ¿eh? Bueno, y yo creo que el tiempo también está dejando un poco en duda ese movimiento, porque mira, ha llegado Slot al Liverpool y está haciéndolo de maravilla, o sea que evidentemente hay que darle mucho mérito a Klopp como ideólogo y digamos un poco el emblema del Liverpool en ese sentido, pero bueno, otro buen entrenador también es capaz de hacer otro buen trabajo, que a veces parece que si se va un técnico no hay nada después, y claro que hay cosas después, ¿no? Lo estamos viendo en el Liverpool, y él
pues optó por esto, porque yo creo que él, bueno, es un tipo también peculiar, quiere ser distinto, a veces incluso lo fuerza un poco, y en vez de estar un tiempo en el retiro, que yo creo que quizás después de varias temporadas en la Premier es lo que procedía, pues ha optado por aceptar esto, que efectivamente el reto es bonito, pero si no eres alguien de la dilatadísima trayectoria de Klopp, ¿no? Porque yo me imagino a otro entrenador cogiendo ese proyecto pues con energías, digamos, un tipo joven que pueda hacer de los jugadores de las promesas, pues estrellas allí en los equipos en los que tenga Red Bull en los distintos países, pues es un proyecto muy interesante, pero hay que ver también qué punto de intensidad y le mete Klopp a la hora de querer hacer este proyecto adelante. En el Madrid, bueno, el último partido es el mejor de Kylian Mbappé con la camiseta del Madrid, David. Está en un nivel que si mantiene rendimiento similar al que vimos ayer contra Las Palmas, es el mejor Mbappé, o sea, es el Mbappé que quiso fichar el Madrid. Ya lo comenté anoche en Carrusel. A mí no me parece una tontería que su mejor partido de todos haya llegado sin Vinicius, porque Rodrigo es más paciente, espera más en banda, participa menos, eso le da a Mbappé más espacio también por dentro. Yo insistía que el problema no era solo de posición, que Mbappé puede estar más cómodo recibiendo en la izquierda, pero no es lo único. Y Rodrigo sí que se espera un poquito más en banda, eso hace que tenga más espacios Mbappé por dentro y participa algo menos que Vinicius. Se asocia mejor que Vinicius, asociándose para mí Rodrigo es mejor que Vini. Y yo no digo que el Madrid sea mejor, para mí el Madrid es mejor equipo con Vinicius y Mbappé juntos, pero Mbappé para mí está más cómodo si juega Rodrigo en la izquierda que si lo hace Vinicius. Digamos que es mejor equipo si juega Vinicius y Mbappé juntos, pero todavía no ha demostrado, por lo menos que esté tan cómodo, que fluya tan bien Mbappé cuando está Vinicius. Eso es una obviedad. A mí lo que me parece que Mbappé se encuentra mucho más cómodo, sobre todo, más allá del nombre que esté, cuando puede ser protagonista partiendo del costado izquierdo, o si no es partiendo, que probablemente no es lo que quería decir, sino más con esa libertad para caer continuamente donde él quiera, para retroceder las posiciones que él quiera, para aparecer, finalizar, liderar, gestionar, básicamente para ser el cerebro de todo lo que es los automatismos ofensivos que tiene el Real Madrid. Esa es la sensación que me da ahora, porque muchas de las acciones de peligro no es que nazcan en él, es que las fabrica él desde base, retrocediendo, cambiándose de posición, encontrándose mucho más cómodo. Y creo que más allá de los Vinicius, que puede parecer un debate y no es lo que buscamos, pero hay cierta tranquilidad, serenidad, un poquito más de calma y de paz en cómo se comporta el resto del equipo, y eso es verdad que se nota, es una obviedad. Evidentemente con esto no queremos decir que no juegue Vinicius en el Real Madrid, porque es absurdo, probablemente el jugador más determinante de los últimos tiempos en el equipo blanco, pero bueno, en la dinámica que está ahora mismo el Real Madrid, un poco de paz que ayude a conseguir resultados que solapen o que escondan un poco lo que ha pasado en algunos partidos en las últimas semanas, desde luego viene muy bien. Y la versión de Mbappé, si no me equivoco, lo tengo aquí delante, estoy dando cuenta, son 16 goles lo que lleva ya tanto en Liga, Champions, Copa, Supercopa y demás. Pues ya son cifras de alguien que se siente muy cómodo. Y no solo son cifras, es que ahora son cifras porque estamos viendo una narración real y una evidencia real de cómo Mbappé se está encontrando en el nivel que imaginamos que iba a tener el primer día. Bueno, quiso llegar, no aterrizó, le ha costado aterrizar, pero ahora ya lo ha hecho, y quizá en el momento para que el Real Madrid acabe de dar el golpe definitivo en Champions. Y vamos a cerrar con ese Milan-Girona, primera vez que el Girona visita a San Siro, Aritz, partido especial y luego también partido importante, porque no siempre vas a tener la posibilidad de ganarle a todo un Milan. No es lo mismo acabar la Champions con 6, 7 puntos, incluso si ganara los dos acabaría con 9 y tendría alguna opción incluso de mínima, pero alguna opción de pasar a la siguiente ronda. No es lo mismo acabar con 7 puntos que hacerlo con 3. Por tanto, para mí, por el regusto que le puede dar a la temporada la participación del Girona en la Champions, me parece más importante de lo que se está diciendo, ¿eh? Sí, bueno, siempre es bonito enfrentarte con un equipo con ese palmarés, ¿no? En la Copa Europa, como es el Milan, ¿no? Aunque no sea el mejor Milan, ni siquiera diría de los últimos tiempos, pero bueno, ha cambiado con Sergio Conceição, ganó la Supercopa remontándole tanto a la Juve en semis como al Inter en la final, y aunque viene de perder este fin de semana frente a la Juve precisamente en Serie A, pues no deja de ser un equipo
histórico, ¿no? Y bueno, yo recuerdo a equipos españoles darse alegrías en grandes estadios de Europa, como por ejemplo el Deportivo de La Coruña, que ganó no sé, creo, al Bayern seguro, y creo que al Milan también. Entonces, eso va a quedar para siempre. Si el Girona es capaz de ganar en Milán, dentro de 20 años la gente se acordará de que ganó en San Siro y no de que quedó fuera de la Champions en la primera ronda, y eso es lo que tiene que buscar. Tal cual. No me he olvidado de la estadística que os había prometido antes. Tiene que ver con la eficacia en la Champions, con los delanteros menos eficaces de lo que llevamos de Champions, o los que más ocasiones claras han fallado, vamos a decirlo así. Porque con esto de los expected goals hay una estadística que te lleva a conocer también, pues eso, los que tienen diferencia de expected goals más alta o más baja. El más eficaz en lo que llevamos de Champions es Rafinha. Rafinha ha marcado goles bastante por encima de la calidad de las ocasiones que ha tenido. Pero si miramos los peores, los 4 peores jugadores, yo he flipado con... Hay un dato que me ha hecho flipar también, que es que 467 jugadores han jugado ya en esta edición de la Champions, son un mogollón, son muchísimos. Los 4 últimos, para que te hagas una idea, David, en cuanto a eficacia, el último, el que menos eficacia ha tenido es Luuk de Jong, que está en menos 2,57 en cuanto a expected goals, más ocasiones claras falladas, vamos a traducirlo así. El segundo por la cola es Ousmane Dembélé con 2,37. Al Paris Saint-Germain le está Eso no nos sorprende tanto. Claro, al Paris Saint-Germain le está costando marcar goles, pues está teniendo las ocasiones, pero no las está enchufando, entre otras cosas, porque las está teniendo Mbappé. Pero ojo con el tercero y cuarto por la cola. El tercero por la cola es Erling Haaland con menos 2,35. Y el cuarto por la cola es Kylian Mbappé con menos 1,9. Yo he flipado, David, la verdad. Lo de Haaland es increíble, ¿eh? Menos 2,35 Haaland. Es que no es creíble. Ha fallado penaltis, claro. Claro, pero baja un extraterrestre ahora mismo que no sepa nada de la que armamos aquí en el planeta. Y dices que Haaland, con lo que representa, está en esa lista, con esa falta de eficacia, y es que es una cosa de loco, sobre todo por todo lo que este equipo generaría en situaciones normales y la capacidad que hubiera tenido él de ser todo lo contrario. Además, en Champions, si no recuerdo mal, voy a tirar de memoria, sus registros eran ya insultantemente brutales cuando estaba en el Salzburg, en la propia Champions, con lo cual se corresponde todavía menos con lo que estamos viendo. Bueno, la Champions es otro mundo, los datos ahora mismo a veces pues dicen cosas tan sangrantes como la que acabas de mostrar, y nos muestra, pues nunca mejor dicho, a nosotros, que los análisis al final tienen una letra pequeña que ahora está ahí para enjuiciarnos a la primera. Incluso tenemos ahí a Alexander Sorloth, sexto por la cola, Aritz, con unos 74. Es que lo de esta lista me ha dejado muy loco, te lo juro. Sí, a ver, yo tengo también la teoría de que si tú tienes ocasiones de gol y eres Mbappé o Haaland y las fallas, hombre, mejor meterlas, pero no me parece una pésima noticia. Fíjate el caso de Mbappé, ¿no? Que incluso pudiendo haber marcado más goles de los que ha hecho, antes decíamos 16 goles lleva en 6 meses con el Real Madrid, que me parece que está muy bien, y Haaland, en una crisis histórica del Manchester City en estos últimos años, sigue siendo el segundo o el tercer máximo goleador de la Premier League. Por lo tanto, pues sí, en la estadística está bien, porque habla evidentemente que tienen ocasiones muy claras y las han fallado, pero yo tener un delantero que esté constantemente conviviendo con ocasiones de gol, y además de la dimensión de Haaland o de Mbappé, pues me parece siempre una buena noticia. Sí, que Guardiola y Luis Enrique pensaban que la estadística esta está muy bien, pero que si están bien, Dembélé titular en el PSG y Haaland titular en el Manchester City el miércoles a las 9 de la noche, y luego ya hablaremos de otros temas. Chicos, a disfrutar de la Champions. David, como siempre, un placer. Un abrazo. Chao. Lo mismo, Aritz, a disfrutar, y también de la Europa League, de ese Lazio Real Sociedad del que vamos a hablar ahora, que lo tienes el próximo jueves, ¿eh? Muy bien, seguro que lo vemos, a sufrir. Vamos ya precisamente con la Europa League. Pues eso, vamos ya con la Europa League, con Fernando Rodríguez, nuestro compañero que ya me escucha. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Con muchas ganas también de Europa League, de que llegue, bueno, iba a decir el jueves, pero tendremos ya un aperitivo el miércoles. No puede ser de otra manera, igual que pasa en la Champions, es jornada 7, así que va a ser jornada decisiva, Fer. Sí, es tal cual lo dices. Es una jornada clave para los equipos españoles, clave para la lucha
por el top 8. Mirando un poco la jornada, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que los partidos de los españoles están, digamos, de Athletic Club y de la Sociedad un poco conectados, ¿no? Porque el Athletic es uno de los únicos 7 equipos que ya tiene el playoff seguro, pero claro, además es colíder empatado con la Lazio, que es la rival de la Real Sociedad, que es una visita al dentista, ¿no? Ir al Olímpico a jugar contra la Lazio y podría incluso, quién sabe, si saca algo en función de resultados, evidentemente, hacer líder a su máximo rival de la competición, al Athletic. Como te digo, esto es todo fútbol ficción en función de los resultados que consigan. Y sobre el top 8, pues es lo que comentabas, ya se ve que quedan 2 jornadas, esta y la unificada, y me llama mucho la atención que entre el cuarto clasificado, que es el Olympique de Lyon, y el 13º, que es el Bodo Glimt, hay 3 puntos, o sea, 13 tiene el Lyon, 10 tiene el Bodo Glimt, y entre medias hay equipos como el Eintracht de Frankfurt, Galatasaray, Manchester United, Rangers, que conoces el que marca el top 8, y ya fuera están Tottenham, Steaua, Ajax, la Real Sociedad, el citado Bodo Glimt, y bueno, va a haber tortas ahí por posicionarse bien de cara a esa última jornada unificada que la verdad que va a ser una pasada. Sí, va a ser tremenda. Vamos ya con los partidos de los equipos españoles a meterle el diente a la jornada. El partido se juega el miércoles porque también va a jugar en casa Fenerbahce, creo que la razón es esa y no lo quieren juntar el mismo día. Besiktas Athletic Club, partido miércoles a las 4:30 de la tarde, con nuevo técnico en el Besiktas, con el Athletic habiendo caído en Copa, pero con la gran noticia de la victoria en Balaídos y haber igualado al Barça en la clasificación. Bueno, se fiará el Athletic seguramente de las impresiones del último día y el Besiktas, que está en caída libre, 28º si no me equivoco en esta clasificación de la Europa League, y está 6º clasificado en Liga Turca. Está tal cual, o sea, lo hablábamos el otro día, ¿no? Fuera de antena, que es como que parece que ganaron la Supercopa y desde ahí es como que es caída libre, ¿no? Como que se les ha pinchado un poco el globo de la temporada. Es 28º clasificado, tiene 6 puntos, o sea, necesita sumar con urgencia incluso para asegurarse una buena posición en ese playoff de acceso a los octavos, y es que en Superliga Turca está a 20 puntos del Galatasaray. Es un poco... es una temporada un poco extraña, sobre todo, ya te digo, desde esa Supercopa en la que golearon por 0-5 al Galatasaray, que parece que ahora mismo es un equipo que está en una cota muchísimo más alta que el Besiktas. Como dices, además, viene de empatar esta jornada, tiene nuevo técnico, que es Ole Gunnar Solskjaer. Leí por ahí a nuestros compañeros de AS que también negociaron con Roberto Mancini, pero bueno, al final ha sido el noruego el que ha llegado. He visto que hay algunos rumores de fichajes de jugadores que vienen de la Premier, de la Liga Escocesa, en fin, un poco, ¿no? El fútbol de las islas que conoce Solskjaer. Y luego sí es cierto que es lo que comentamos siempre con los equipos turcos, ¿no? Que son equipos que, sobre todo del centro del campo hacia adelante, repasas las plantillas y sí que ves nombres interesantes. Está, Immobile, que es incombustible, con 34 años, sigue haciendo goles. Tiene jugadores como a mí me gustaría destacar, sobre todo jóvenes que tienen fútbol y que yo incluso creo que, si dan un nivel más o menos el esperado o el que se les intuía cuando eran, digamos, prospectos, ¿no? de jugadores. Hablamos de Endur con 20 años, Kiliksoy, que juega en banda, está jugando bastante en banda y está haciéndolo bastante bien, el joven turco, 19 años. Y luego, por encima de todos, a mí hay un nombre que me llama mucho la atención, que es el de Rafa Silva, que me parece pues uno de los mejores jugadores de la Superliga turca. Yo es que no entiendo que Rafa Silva esté jugando en Turquía en el Besiktas. Creo que quedando libre era futbolista para que algún equipo medio grande de Europa, si no quieres de la Premier porque es un jugador de un ritmo así un poquito más bajo, pero es que te para el tiempo, cuando recibe el balón. Me parece un jugadorazo. Es verdad que por lo que colectivo tampoco está jugando al nivel que podíamos esperar, pero le está dando muy poco su equipo, pero me parece, lo dicho, un jugadorazo. Eso por parte del Athletic. Para el jueves a las 9 de la noche tenemos el Lazio en Real Sociedad. No viene de un buen partido ni mucho menos la Real, después de esa derrota en Mestalla, derrota por 1-0, mientras que la Lazio goleó al Verona por 0-3, un equipo bastante serio, la Lazio,
con el nuevo entrenador está siendo un equipo un poquito más ordenadito, defensivo, no es lo que veíamos con Sarri el año pasado, para lo bueno y para lo malo. Me parece un equipo menos alegre, pero que tienen las ideas bastante claras, y a mí no me extrañaría, Fer, que le regalara la pelota a la Real Sociedad, ¿eh? Sí, yo de la Lazio creo que, sobre todo los oyentes del Play Fútbol, escuchando a Tía Paquillo semanas atrás, es cierto que es un equipo que es una de las grandes sorpresas de esta serie. Ahora mismo es cuarto clasificado, está por delante de equipos como la Juve, por delante del Milan. Yo no sé si era el rendimiento esperado en la Lazio esta temporada. Como tú dices, es un equipo que juega muy ordenadito, es un equipo que de la mano del entrenador, su entrenador de Baroni y del ex del Hellas Verona, tiene una mezcla para mí de jugadores, tiene mucho talento joven, hay, muchos, incluso alguno conocido de nuestro fútbol, pero hoy están, por ejemplo, Nuno Tavares, Guendouzi, Robela, que está jugando también muy bien en el centro del campo, Isaksen, que me parece un jugadorazo, y ahí han unido ese empuje, ¿no?, y esa vitalidad de los más jóvenes a otros jugadores más veteranos, como Romagnoli, como Zaccagni, el propio Pedro, que está siendo importante en tramos finales y está anotando goles. Y la verdad es que esta Lazio es uno de los equipos que, ya que está terminando esta fase liga de la Europa League, es uno de los equipos más serios, uno de los equipos más difíciles de hincar el diente, creo, de todos los 36 que hay en la Europa League. Y bueno, frente a lo que tú dices, hay una Real que sí que es cierto que en Copa del Rey, por ejemplo, sigue adelante. Creo que ahí habían recuperado sensaciones. Hoy en Mestalla creo que el equipo no ha estado igual al nivel que se le espera, pero también ha habido mucha rotación por ahí. Creo que hay mucha carga de partidos y, la Real al final pues es evidente que cuando no tienes en el campo a Cubo o a Oyarzábal, futbolistas de ese nivel, sufres. La verdad es que creo que tanto el del Athletic como este partido, sinceramente me parece, soy malísimo haciendo pronósticos, pero me parece complicado, porque creo que tanto el Athletic al final, es cierto que las sensaciones en Liga son buenas, pero viene del mazazo de la Copa, que ahí siempre escuece un poco más que en cualquier otro sitio, y creo que el Besiktas me parece un melón por abrir, no sabría decirte, y creo que en este partido la Real necesita los 3 puntos, sobre todo porque creo que sería para ellos importante sumar de 3 y poder llegar al menos a esa última jornada unificada, incluso con opciones reales de meterse en el top 8, pero es cierto que no es la Lazio un rival a priori asequible o sencillo para conseguirlo, la verdad. En la clasificación a mí me vuela un poco la cabeza que Dinamo de Kiev esté con 0 puntos, que el Niza esté penúltimo con tan solo 2 puntos. El Hoffenheim, la verdad es que tanto en Alemania como en Europa está jugando a muy bajo nivel, está tan solo con 6 puntos, estaría fuera del top 24. Y a partir de ahí tampoco hay grandes petardazos, sí, lo que decíamos del Besiktas, que está 28º. Vamos a ver el gran objetivo de la Real, que está con 10 puntos, 12ª, ganar el partido y mantener las opciones, la esperanza de acabar entrando en el top 8. Rápidamente, Fer, del resto, ¿qué destacamos? Pues yo del resto tengo aquí apuntados 3 partidos que para mí, hay un Porto Olympiacos, que sabes que siempre, desde que hemos empezado con la sección, hemos estado muy atentos siempre al Porto, sobre todo por el rendimiento de Samu, y al enfrentarse contra Olympiacos de José Luis Mendilibar, ¿no?, aroma un poquito a fútbol español. Tenía también destacado, justo has comentado tú lo del Hoffenheim, su partido contra el Tottenham. Tiene 6 puntos el Hoffenheim, como tú dices, y el Tottenham, que está en una racha de resultados también un poco complicada. Aquí sí que es cierto que está muy cerca de esas plazas del top 8 y que puede, Hoffenheim, igual, dado el nivel que está dando, puede el Tottenham engancharse ahí a la pelea. Y por último, tengo aquí apuntado el Manchester United Glasgow Rangers, que son 7º y 8º respectivamente, y creo que es un partido que también ese resultado puede marcar un poco qué equipos entran y qué no en el top 8, y siempre el morbo de un Inglaterra-Escocia. El Manchester United también viene de perder. Hay unas declaraciones de Amorim diciendo que son el peor Manchester United de no sé si ha dicho, de siempre. De la historia, sí. Entonces, claro, viendo el rendimiento del equipo en Premier League, y que en Europa League parece que están un poco más metidos en la pelea, así que hay ganas de ver un poco a los Red Devils, a ver cómo se rehacen, ¿no?, después de la última derrota. A ver qué pasa. Gracias, Fer. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, Bruno. Abrazo. Nos quedan todavía 2 contenidos importantes antes de cerrar el programa. El primero, los 3 mensajes que nos ha dejado en el contestador
el gran Paquillo Mariscal. Nos va a hablar de Iraola y su Bournemouth, del mal momento del Borussia Dortmund y precisamente del Alacho, del rival de la Real Sociedad, de un protegido que tiene él que es Zaccagni, el extremo izquierdo. Y vamos a ir con un jugador argentino de una categoría muy, muy baja en Portugal, que se ha cargado ni más ni menos que al Vitória Guimarães, pero eso será ya en el tramo final del programa. Para empezar, Paquillo Mariscal, Paquillo hablándonos del Bournemouth de Iraola, que ganó por 1-4 al Newcastle. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, pues nombres propios del fin de semana, cosas a destacar. Evidentemente, yo quería hablar del Bournemouth de Andoni Iraola. Hay que quitarse el sombrero con el técnico español, hay que quitarse el sombrero con la directiva de los Cherries, que lo mantuvieron en el cargo. Creyeron en él con lo complicado que es eso hoy en día en los banquillos cuando la cosa iba mal. Y este año, circunstancialmente, porque yo creo que circunstancialmente al final es una consecuencia del buen trabajo, está con 36 puntos, está séptimo en la clasificación de la Premier y nos alegra muchísimo. Todo entrenador patrio que triunfe fuera nos alegra muchísimo. Pero quería sobre todo destacar a Justin Kluivert. Era mi primer nombre de los 3 temas a tocar esta semana porque... Bueno, la carrera del chico de Hernández, primero con etiqueta de hijo de, que siempre es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta la sombra de su padre. Bajo mi punto de vista, inventó el medio, ¿no? Ese perfil Benzema, Firmino, Harry Kane, que a finales de los 90 y principios de los 2000 no existía. Pero hablando del hijo del hijísimo, está muy afianzado. De que salió del Ajax, ha tenido, bueno, pues lo fichó la Roma, muy joven, no cuajó, cesiones, Valencia, en el Niza, en el Leipzig, hasta que el curso pasado ya empezó a tener esa confianza, ¿no? y ser importante en el Bournemouth. Este año se está destapando como, bajo mi punto de vista, junto con Hulsen como el jugador más destacado. Y mira que han llegado fichajes como el de Van Nilsson, ¿no? Sobre todo porque le viene como anillo al dedo al sistema de juego, el modelo, la pizarra de Iraola. Iraola sabemos que es un técnico que quiere que su equipo sean intensos, que su equipo salgan por fuera, con los extremos muy abiertos, con los laterales llegando también, haciendo esos 2 versus 1 por fuera, que presionen arriba, que tengan varias revoluciones. Y al final está jugando en el 4-2-3-1 como media punta, pero no media punta al uso de tener la pelota, de juntar rivales de último pase, sino como un acelerador del juego, un acelerador de jugada. Un perfil de jugador que le va como anillo, lo que comentaba antes, porque tiene mucho espacio en el carril central a partir de cómo hace de ancho y de abierto, fija en amplitud los extremos, cómo quiere ir a Ola que sea su equipo, ¿no? Y entonces él recibe, acelera, roña rivales a partir de la conducción, del regate, está sabiendo leer muy bien cuando la jugada se desarrolla en un costado y él aparece en el piquito del área contrario para rellenar el área, y valga la redundancia, y para rematar. Está teniendo mucha finura en sus gestos, también en algunos apoyos desde cuando juega de espalda y sobre todo está con, bueno, como decía antes, mentalmente muy confiado. Para mí es el gran estandarte de este Bournemouth de Iraola, que está destacando muchísimo, pero que siempre necesita pues, ese talento individual que al final, bueno, pues a la postre, todo lo que se trabaja durante la semana, el fin de semana consiga esa victoria. Viajamos hasta Alemania, cayó el Dortmund contra el Eintracht de Frankfurt por 2-0. Parece que Nuri Sahin está discutidísimo y de esa mala racha, de esa crisis del actual subcampeón de Europa, nos quiere hablar Paquillo. Hay que hablar también, Bruno, de la crisis de identidad, la crisis de resultados, la crisis de dinámica del Borussia de Dortmund. Creo que primero hay que contextualizar varias cosas. Hace 2 temporadas estuvo en el último partido de Liga, a punto de ganar la Bundesliga. El curso pasado fue finalista de la Champions League. Quiero decir con esto, Edin Terzic hizo un trabajo encomiable. En verano comentábamos cómo salió, porque bueno, pues hay diferencias con la directiva. Yo creo que han tenido un mercado veraniego bastante positivo. Creo que han llegado nombres de renombre para apuntalar ciertas posiciones que la plantilla estaba mermada. Se han mantenido ciertas piezas que yo creo que eran imprescindibles. Y jugadores como Guirassy, que venía de un temporadón, pues todos esperábamos que diese muchísimo más, ¿no? Por poner un ejemplo quizás paradigmático, Couto, que venía de hacerlo muy bien en el Girona. Y bueno, ha tenido unas lesiones como otros muchos clubes de Europa. No creo que sea excusa, pero es una realidad, un hecho. Y evidentemente Sahin no ha podido trabajar toda la plantilla al disponible. El problema es que cuando lo ha tenido disponible, el equipo ha hecho aguas. El equipo está francamente mal en defensa. Un equipo que no sabe, que ya históricamente pasa como con el Leverkusen, ¿no? Hasta que llegó Xabi Alonso. Un equipo que
siempre ha sido de la etapa gloriosa de Jürgen Klopp, un equipo muy atrevido y muy kamikaze, que nunca ha tenido quizás, bueno, recuerdo aquella etapa de la pareja Subotic-Hummels, una defensa de garantía, las cosas como son, se han ido diluyendo jugadores que hace años parecían que iban a ser importantísimos, tipo Sule, o Slotterberg también ha bajado su nivel, las cosas como son. Emre Can no está bien, Julian Brandt, la flechita hacia abajo, se ha apagado totalmente, y al final un equipo que depende de la inspiración individual de jugadores como Bione Gittens, que son jovencísimos, que ya hemos hablado en el programa de él, que es un tipo que apunta a ser un jugador importantísimo en el futuro, pero que no puede echarle esa presión ni que el colectivo dependa de esa acción aislada, ¿no? Un equipo que parece que no tiene, que creo que es lo más triste de todo, una identidad de juego, que va cambiando Sahin en cuanto a 3 jugadores en zona medular, 2 nada más, 2 mediapuntas, 2 extremos muy abiertos, o 2 puntas caído a banda, sin ser extremos como tal, defensa de 3, defensa de 4, salida de 3, y que eso no habla bien. No habla bien, no es que sea una adaptación al rival para intentar sacar cosas positivas de tu equipo, un trabajo, no habla bien porque está tocando muchas cosas, quitando mucho el árbol para mal. Y sinceramente creo que el Borussia Dortmund, ya podemos decirlo, en vista de acabar enero, prácticamente, que es una de las decepciones de la temporada, teniendo en cuenta de dónde venían, ¿no? Estoy de acuerdo, muy decepcionante la temporada del Dortmund en lo que llevamos de campaña al menos. Y vamos a acabar en Italia, hemos estado en Inglaterra y en Alemania para hablar de Zaccagni de la Lazio, Paquillo. Y el tercer nombre propio, el tercer tema de la semana, Bruno, quería que fuera Mattia Zaccagni, el italiano, uno de mis jugadores fetiche. ¿Por qué? Bueno, gol y asistencia este pasado domingo en el campo de Hellas Verona, un campo siempre complicado, se llevó una victoria a Lazio importante, 0-3, contundente. Una Lazio en plena reconstrucción, que nadie apostaba por ella, con Baroni, un técnico de perfil bajo, después de todo lo que ha pasado los últimos años, desde la salida de Inzaghi en su momento, el que no cuajó mucho Sarri. Y Zaccagni es un futbolista que, ojito, de la cantidad de goles que lleva en serie la Lazio, que tampoco son muchos, tiene casi un cuarto, ha generado 6 goles y 3 asistencias, o sea, 9 goles generados, un cuarto lleva en su nombre, porque es un futbolista, bajo mi punto de vista, después de la salida de Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Inmóvil en los últimos años, me parece el jugador de más talento de la plantilla. Hay prospectos de jugadores jóvenes que pueden apuntar a eso en un futuro, tipo Isaacsen, que a mí me parece un futbolista muy interesante, por ejemplo, pero creo que Zaccagni, 29 años, está en plena madurez, pasó una lesión muy complicada el curso pasado, parecía que era algo irreal lo que hizo el anterior, que tenía unos números estratosféricos, pero me parece un futbolista muy a tener en cuenta en una Lazio que nadie apostaba por ella y que está ahí peleando puestos Champions prácticamente por delante de la Juventus, por ejemplo, en la clasificación, y haciendo una temporada redonda. Y gran parte de culpa por un Zaccagni que está finísimo, partiendo de ese extremo izquierdo, que es su posición predilecta, donde Baroni le da mucha libertad para que pise carril central, para que trace la diagonal, para que busque ese disparo al palo largo que es tan característico de él, para que pueda combinar por dentro, y que creo que además tácticamente es un futbolista que sabe, entiende muy bien esta nueva Lazio de Baroni, donde el extremo diestro, el opuesto, suele ser Isaacsen, también ha caído mucho ese costado Pedro Rodríguez, cuando juegan Tati Castellano y Díaz, normalmente Díaz suele también por naturaleza caer a ese sector derecho, entonces él detecta muy bien cómo darle ese juego sin balón al otro extremo. ¿Por qué? Porque Zaccagni sí es ese futbolista que la quiere, la aguanta, la tiene, combina y rompe y da tiempo y espacio para que Isai, que normalmente es el lateral derecho, y los que he nombrado antes, puedan profundizar y puedan tener no tener esas marcas para atacar muy bien el segundo palo. Matías Zaccagni, un futbolistazo que ha vuelto por sus fueros, que yo quería destacar y rescatar aquí en el Play Fútbol. Un jugador a tener en cuenta, un fetiche mío, Bruno, que espero que te haya gustado, que te comente algo sobre italiano, que solamente no te lo esperaba. Y nada, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Chao, chao. Abrazo de vuelta para Paquillo, la verdad es que no me la esperaba, pero me ha molado la de Zaccagni y nos vamos ahora hasta Portugal, bueno, hasta Murcia y hasta Portugal, ahora lo vais a entender. Nuestro compañero en la cadena SER en Murcia, Victorio de Aro, es además de una persona que controla al detalle toda la información de los equipos murcianos de cualquier deporte. También es un loco del fútbol internacional y nos trae una historia bastante chula a Play Fútbol. Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, el Elvas que ha protagonizado, como dices, seguramente la bomba de la Copa en Portugal, ¿eh?
Mira, para que nos hagamos una idea, para el aficionado que no lo sepa y se ponga un poco en contexto, aquí en la región de Murcia hace unas semanas ocurrió lo mismo con la Deportiva Minera, que ganó al Alavés, equipo de primera división. Pues esto es más o menos así, para entender un equipo de cuarta categoría, allí que en la Liga Portugal tiene varios grupos, como ocurre aquí en la Segunda Federación, otros 4 grupos. Pues se planta el Elvas con el campo lleno hasta la bandera y vence 2-1 a un Vitoria Guimaraes, equipo que habitualmente juega competiciones europeas, y que lo conoceremos porque además es de los primeros clasificados. En el momento del partido se encontraba en 6ª posición de la Liga Portuguesa. El mérito que tiene que un grupo de futbolistas que están en 4ª división superen, se adelanten, le empaten y vuelvan a remontar con el 2-1 definitivo a todo un primera división, con la circunstancia de ser el Elvas, un equipo no profesional frente al Vitoria Guimaraes. Creo que es algo que va a pasar ya a la historia del deporte, de la tasa portuguesa, y por supuesto, para los que nos gustan este tipo de historias alternativas, es todo un placer que podamos tener un invitado del calibre que vas a presentar ahora. Sí, es jugador argentino que está probando suerte en Portugal y que nos está escuchando ya en Play Fútbol. Estamos hablando de Franco Almara. Hola Franco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero. Gracias a ti y sobre todo enhorabuena porque ya nos contarás cómo un equipo de 4ª categoría elimina al que ahora mismo es el 6º clasificado de la liga en Portugal. Sí, la verdad también estamos acá un poco tratando de asimilar la locura que fue, porque no es normal, no es habitual y sí. Pero igualmente venimos de hacer estamos primero en nuestra zona. Las fases eliminatorias anteriores de la taza, que acá se llama la taza, que vendría a ser Copa de Portugal, eliminamos equipo de segunda liga, equipo de tercera, así que no creíamos también, veíamos esa chispa que veníamos teniendo. La verdad que sí, es una victoria muy importante y también soñamos con llegar a una semifinal, a una final, porque ahora nos toca un equipo de nuestra misma división, que es Tirsense, Sí. Y tenemos por ahí capaz un poco más de posibilidad. Estamos hablando de algo que sería totalmente histórico. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo acaba un futbolista argentino en la 4ª categoría de Portugal? Yo vengo a Portugal por 2019. Yo estaba en Argentina jugando con 16, 17 años en un club de segunda división que es Tristan Suárez. En la altura hice una buena temporada, 20 partidos, hice 16 goles. En ese mismo momento me agarra un representante, que es el representante Enzo Pérez, jugador de River. Sí. Y como el club de segunda no me quería soltar, por así decir, se llegó a un acuerdo y solamente me soltaban si venía para afuera. Se dio la oportunidad, en el momento vine para un equipo de segunda liga con 18 años, que era Vila Franquense en la época. De ahí me quedé, hice un año, no corrió bien la adaptación. También era joven, era promesa. De ahí me voy al Boavista de Primera Liga, que tenía muy buenas referencias, con contrato profesional, pero a sub-23, que vendría a ser Sí, filial. No digamos que lo mismo, pero sí. Sí, la B o algo así, ¿no? Sí. Entrené algunos entrenamientos también con primera, estuve ahí rondando. Estuve un año en Boavista. Ese año también no me corrió muy bien futbolísticamente, jugué pocos partidos. Boavista me da préstamo, porque tenía 2 años. Me da préstamo a tercera liga, que era Santarém, en la altura. Y en Santarém me va bien, juego bastantes partidos, ahí ya empiezo a mejorar. No tuvimos la suerte de mantenernos en la división, la tercera división.
bajamos para cuarta, quedé un año más en cuarta, y el año pasado me contactó Elbas, que tenía un proyecto increíble, que tenía inversores que venían el año pasado, y me contó un poco del proyecto, me contó lo que soñaban a futuro y demás, y terminé acá. La verdad que es un club que me acogió de la mejor manera, que era lo que necesitaba. Estoy viendo que es cuarta categoría, pero por lo que cuentas, la ambición y el proyecto es de ir, como dices, bastante más arriba. Igualmente, ¿cómo se juega un partido así, Franco? ¿La única manera es hacerse fuerte atrás, tratar de resistir y tratar de aprovechar las que tienes arriba? ¿O hay alguna otra manera de ganar a un rival de tan alta categoría? No, sí, obviamente que estamos hablando de un rival que está segundo en Conference League y primero está el Chelsea, o sea, estamos hablando de un rival que ataca demasiado, un rival que la semana pasada empató con Sporting 4-4, no es un rival normal de la liga. Nosotros normalmente jugamos con 4 abajo y este partido lo encaramos con 3 defensas, o sea, línea de 5. 3 en el medio y 2 arriba. Pero sí, tenemos el entrenador también que planteó muy bien el partido, a mi parecer. Y como ellos marcaban muchos goles, también lo sufrían, porque atacaban con muchos y defendían con muy pocos. Prácticamente los dos centrales quedaban mano a mano con nuestros delanteros. Y fue eso que salimos a plantar, a jugar de contraataque. Obviamente que claro. la posición de bola la tuvieron ellos, ¿no? Claramente. Solo faltaría. Pero, claro. Y le ganamos prácticamente en contraataque. El primer gol fue un lateral, que tenemos un jugador que saca muy bien, llega adentro a la mitad al punto de penal prácticamente. De cabeza, y el segundo fue un contraataque neto. Fue un contraataque de ellos y a seguir un contraataque nuestro, bola larga a las espaldas del central, nuestro delantero le gana y hacemos el 2-1. Después, obviamente, te plantás abajo y defendés eso. Fueron 15 minutos que estuvimos esperando hasta que terminó el partido. Vi que te sustituyeron, te cambiaron en el 10 de añadido. Supongo que te fuiste rápido, corriendo para no perder nada de tiempo, ¿verdad? Sí. No, justamente estaba en la línea y justo el árbitro me dijo si podía salir por ese lado, así que salí. No puede demorar tiempo tampoco. Bien. Victorio, ¿tienes alguna pregunta para Franco también? Por supuesto. Quiero que nos cuente, Franco, si es posible, cómo está su compañero, el que anotó el primer gol. Creo que posteriormente les dio un susto, ¿no, Franco? Sí. Fue un golpe duro. Pero gracias a Dios sí está bien, está en buen estado, ya no es nada grave. Bueno, un compañero, Bruno, que se tuvo que retirar lesionado por un golpe en la cabeza, fue al hospital y bueno, como escuchamos, por suerte va todo bien. Para los amantes del fútbol internacional, Franco, tú que ya tienes la oportunidad, bueno, como decías, has pasado por Boavista, tienes ya un semblante en la liga portuguesa, me gustaría que nos cuentes acerca de cómo se vive el fútbol allí, y te lo voy a hacer muy concreto. Para los que vemos el fútbol a través de canales de fútbol internacional, estamos pendientes y en muchos partidos de la Liga Portuguesa las gradas se pueden ver vacías. En muchos, no en todos. En algunos campos hay gradas poco pobladas. ¿Por qué es eso? ¿Tú qué te has podido dar cuenta a lo largo de estos años? ¿Cómo se vive el fútbol allí en Portugal? No, sí, yo prácticamente que vengo de Argentina, estamos hablando de que un equipo de cuarta división, tercera en Argentina, te mete 10.000, 15.000 personas. Y creo que acá el fútbol portugués no digamos tan allegado al fútbol, pero se vive de otra manera. Sí. Obviamente que hay 5 o 6 clubes de primera división que son grandes, que llevan mucha gente,
pero sí concuerdo con ese fanatismo también. No es tanto como se vive en otros países, quizás. No es tan fuerte. Y ya termino, Bruno, por mi parte. Lo curioso, sin embargo, es que para ese partido, para la victoria del Elvas 2-1 a la victoria de Guimaraes, sí que Franco, no me lo voy a negar, estaba lleno hasta la bandera del estadio, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos también nosotros aquí en Elvas, la gente es una ciudad chica y la gente le gusta mucho, es muy, muy llegada al fútbol. Y no es la primera vez que lo llenamos, también el último partido del año pasado también hemos llenado el estadio, y creo que este partido también fue una ilusión porque estrenábamos campo nuevo. El campo de nosotros era sintético la época pasada, y bueno, gracias a los inversores y la gente que está aquí, se puso campo natural de una dimensión muy buena. Estamos hablando de un campo de primera, segunda liga, fácil. Y por eso también fue un poco más de gente para ver el proyecto, ver cómo quedaron las gradas, se hicieron estructuras nuevas, y también era un partido muy, muy, muy importante. Está Elvas, ya con esto acabo, Franco, está Elvas a nada, 10 kilómetros he visto de Badajoz. No sé si aprovechas que estáis tan cerca de la frontera para darte una vuelta, no sé, en coche, en el transporte que tú elijas y poder hablar español tranquilamente y estar en España. ¿Vas con frecuencia a España o no? Sí, la verdad que sí. El shopping de Badajoz es mi segunda casa, digo, porque acá no hay shopping. Aquí en Elvas no hay shopping, no hay muchos lugares. Y la verdad que sí, vamos bastante aquí a Badajoz. Muy bien. Pues nada, Franco, enhorabuena primero de todo, suerte en ese partido contra el Tirsense y en el resto de temporada que os queda, y sobre todo gracias por estar en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias por la invitación y gracias por la entrevista también. Lo mismo, Victorio, hablaremos más veces. Un abrazo. Gracias, chao. Cerramos como siempre con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestras cuestiones en los comentarios de iVoox o comentarios de iVoox, no sé cómo hay que decirlo, nunca, y también en @playfutbol en X, lo que antes era Twitter. David Curiel en iVoox nos pregunta o nuestro top 5, mejor dicho, de laterales derechos y laterales izquierdos en el mundo. No es nada fácil. Mira, de laterales derechos yo tengo muy claro que Ashraf y Alexander-Arnold están en el top 2, incluso meto ahí a Carvajal, a pesar de la lesión hay que meterle top 3 clarísimamente. De hecho, la última temporada de Carvajal es la mejor, pero si hablamos de jugadores también con algo más de futuro, algo más jóvenes, si no me equivoco están en 26 años, tanto Ashraf como Alexander-Arnold. Con esos tres estoy 100% seguro. Yo aquí meto a Jules Koundé, a mi Koundé, si está bien, si no tiene el día así de desconcentración, me parece top 4. Y me fío todavía de Reece James. Es verdad que ha tenido muchísimos problemas de lesiones, pero para mí, si está bien Reece James, puede estar perfectamente en el top 5. Y Walker se ha caído esta temporada, pero vamos, venía siendo top 5 de manera bastante clara. Lateral zurdo, tengo alguna duda más. Yo meto seguro a Teo Hernández. Para mí, si está bien Teo, es el mejor. A Alfonso Davies también lo meto. A Nuno Méndez también lo meto. A Di Marco también lo meto. Mira, al final tengo 4. Con el zurdo me queda ahí en la quinta posición un poco más libre. No tengo clara la quinta plaza. Podría ser Grimaldo, Valde, el que esté bien ahí en esa plaza. Mira, voy a meter a Grimaldo por lo que hace a nivel de balón parado, que acaba siendo diferencial. Y no lo he metido, pero me encanta Andrea Cambiaso, lateral de muchísimo nivel, el de la Juventus. Nos dejabais también alguna pregunta, no va a dar tiempo mucho más porque estamos en semana de Champions y ha habido el tiempo para el programa que ha habido, pero nos preguntaba Gracias Fútbol en Twitter. Dice, el United pensando en bajar
y se desprendió de un McTominay que el año pasado sacó las castañas varias veces del fuego. Error de bulto. Pues para mí sí, McTominay nunca podía ser mediocentro único y nunca podía ser en un equipo como el United titular indiscutible. Creo que está rindiendo por encima de lo que había demostrado él mismo en el United, en el Nápoles. Está jugando realmente muy bien, pero desprenderse de él me pareció un error. Creo que era un jugador muy aprovechable. Y dice también, ¿se entiende mejor la venta de Kvaratskhelia viendo el nivelazo de David Neres? Pues seguramente le ha dado menos miedo a Antonio Conte que se fuera a Kvaratskhelia, pero bueno, es que al final era un poco un problema de vestuario para empezar y luego que sacan una buena pasta, que sacan 70 millones de euros y que seguro que van a firmar un sustituto. Aquí lo dejamos. Más Play Fútbol la semana que viene, ya con algunas plazas Champions otorgadas, también de Europa League, así que mucho que contar la semana que viene aquí en el podcast en el que hablamos del juego. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.